Dios ni su ley requieren mis obras. Dios desea sus obras en nosotros, pero Él ya las hizo. Aunque te sorprenda, Dios ya hizo las obras. Ya hizo las obras que Él requiere para nuestra salvación, pues tenemos a un Padre que da pan y pez, no uno que te da una piedra o una serpiente. La idea es que Dios da. Dios no te pide a ti nada. Él quiere sus obras en nosotros. La pregunta es, ¿en dónde o en quién se hicieron las obras de Dios? Efesios capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, este versículo es muy claro. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, tú y yo ya fuimos creados de nuevo. Dios no es evolucionista. Él no hizo un hombre mejor que nosotros. Él creó un hombre perfecto. Y no estoy hablando que Dios creó a Cristo, estoy hablando que Dios creó un carácter. Nos creó un carácter perfecto en Cristo, en su cuerpo, en su vida. Todas las obras hizo el Padre en Cristo. Y como vimos recientemente, Dios preparó en Cristo para que anduviésemos en ellas. No pensemos que Dios quiere que tú hagas esas obras. Él quiere que tú andes en ellas. En un sentido de que te deleites en ellas. No que tú las hagas, sino que te deleites cuando Dios las hace en nosotros. Y esto solo es posible si Cristo mora en nosotros. Ahora veamos Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Leamos juntamente con esto Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Notemos el primer punto aquí. Dice que Dios es rico. Pregunta, ¿rico en qué? En misericordia y en amor. Ese es su carácter, y el mismo carácter que vivió en Cristo, misericordia y amor. Ahora, ¿en qué consiste esa misericordia y ese amor? Aquí nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Esto de que nos dio vida juntamente con Cristo es algo similar a que fuimos creados en Cristo. Mas además dice que con Cristo estamos crucificados y ya no vivimos nosotros, es decir, ya no vivimos para el yo, ya no vivimos para nosotros, sino que esa vida del Padre que vivió en Cristo nos la imparte. ¿Y saben cómo se llama esto? Justicia. Y vivimos después de estar muertos en delitos y pecados. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales. Nosotros estamos aquí, pero estamos también allá en el cielo en Cristo. La pregunta es cómo esa vida de Dios mora en mí. Respuesta, esto es cuando Cristo mora en mí. Ahora, ¿cómo puedo reconocer que Cristo mora en mí? La respuesta es creyéndolo, teniendo fe, diciendo amén, esperando el cumplimiento de la misma palabra. Cristo se hizo hombre y fue un hombre de verdad, de carne y hueso, como nosotros. Él puede habitar en nosotros, pero no puede hacerlo literalmente, solo lo puede hacer espiritualmente, a través de su Santo Espíritu. O sea, debido a su carne humana, Él no puede vivir dentro de nosotros porque Él está limitado por humanidad. Él no puede vivir en nosotros literalmente. Esto es parte del sacrificio de Dios.
pero Cristo es un Salvador personal. Él puede habitar en nosotros personalmente a través de su Santo Espíritu. Cristo se hizo uno con cada uno de nosotros. Cuando le vemos sobre la cruz, debemos vernos en Él. Cuando le vemos resucitado, debemos vernos resucitados en Él. Cuando le vemos en lugares celestiales, debemos vernos sentados con Él. Escucha esta cita de Alonso Jones, Boletín 15, 1895. Cristo se ha aliado a sí mismo con cada ser humano. Y si cada ser humano en el mundo, esta noche, Alonso Jones estaba predicando una noche, esa noche lo abandonara todo y dijera, sí, trato hecho, Él y yo somos uno, y Él es el uno. Todo ser humano sería salvo hoy, y Cristo aparecería en cada alma mañana. Si cada ser humano dijera, ahora, trato hecho, somos uno, tengo fe, Cristo está morando en mí, Cristo aparecería en cada alma mañana. Esto es creacionismo. Dios puede crear en nosotros un nuevo corazón cuando recibimos su Santo Espíritu, el cual hace posible que Cristo more en nosotros personalmente y seamos uno con Él. Y vendremos a ser participantes de la naturaleza divina. Cristo no puede habitar en nosotros literalmente, pero sí personalmente por medio de su Santo Espíritu. La pregunta es, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Es revelarnos a Cristo hombre. Cristo revela al Padre y el Espíritu Santo revela a Cristo hombre o la vida del Padre en Cristo. El Espíritu Santo no se revela a sí mismo, revela a Cristo e impregna en nosotros la vida que fue vivida en Cristo por el Padre. No me pregunten cómo esto es posible porque yo no sé, simplemente yo digo, yo lo creo y digo amén. Pero ¿qué dices tú? Ahora vamos a ver un ejemplo de esto y lo vemos en los discípulos. Vamos a ver, vamos a entender cómo estos tuvieron una mejor unión con Cristo después de su ascensión, después de que ya no estuvieron literalmente delante de Él. El camino a Cristo nos dice lo siguiente, en la página 55. Cuando Cristo ascendió a los cielos, la sensación de su presencia, o sea, sentir la presencia, permaneció aún con los que le seguían. Era una presencia personal, llena de amor y luz. Y Jesús el Salvador, que había andado y conversado y orado con ellos, que había hablado a sus corazones palabras de esperanza y consuelo, fue arrebatado de ellos al cielo, mientras les comunicaba aún un mensaje de paz y los acentos de su voz. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Desde aquel día Cristo había de morar continuamente por el Espíritu en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos era más estrecha, atención a esto, era más estrecha que cuando Él estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecían en ellos. Jesús oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Qué unión tan preciosa. El Salvador había dicho de sí mismo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. El Padre morando en mí hace sus obras. De modo que si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros así el querer como el obrar a causa de su buena voluntad. Trabajaremos como trabajó Él, manifestaremos el mismo espíritu o tendremos el mismo carácter. Hay una relación aún más cercana entre Cristo y nosotros por medio de su Santo Espíritu. Aunque los discípulos estaban en presencia literal con Cristo, no fue hasta que Cristo hasta que Cristo moró en sus corazones por medio del Santo Espíritu que vino. Llegaron a tener una unión tal como nunca tuvieron cuando estuvieron presentes literalmente ante Él. El deseo de todas las gentes en el primer capítulo dice que los ángeles desean poder tener esa unión, pero Cristo no se ha hecho uno con los ángeles, pero Cristo se ha hecho uno contigo y conmigo. Y ahora, ¿qué relación hay entre Cristo y el sábado?
Vamos a comprender esto. Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado, perdón. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, y así dijo del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras, y en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El séptimo día es un símbolo de justificación por la fe. El séptimo día representa el reposo que experimentamos cuando dejamos de hacer nuestras obras. Y no solamente las obras comunes de la vida, sino las obras de nuestra salvación. Es la celebración en paz de las obras que Dios el Padre hizo en su Hijo, pero ahora reposa. Que Dios el Padre hizo en su Hijo desde la primera creación hasta la segunda creación. Desde la creación del mundo hasta la creación del nuevo hombre, o sea, en Cristo. El sábado debe ser el símbolo del reposo de nuestras obras y la celebración de las obras de Dios en nosotros. Una celebración de paz con Dios, porque Él nos da paz. Así vemos la vida de Cristo, una vida de reposo. Jesús es el Señor del sábado, porque toda su vida fue una vida de reposo. Y esa vida quiere que Dios viva en nosotros. Reposo. Tristemente, hemos hecho del sábado el día, pero no es el día, sino lo que significa. En ese día hacemos más sacrificios, tenemos más estrés, más obras propias. Y no estoy hablando de qué es bueno o malo, lo que estoy hablando es que si realmente tú y yo estamos en el reposo de Dios en sábado. Vamos a ver este último texto en Isaías 26:12. Isaías 26:12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Tú nos darás paz, porque tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Paz es lo que el hombre necesita. Paz es lo que tiene Dios para nosotros. Que cada sábado sea la paz con Dios, el reposo de Dios en ti. Descansa en sus promesas, descansa en su palabra, de tal manera que si fuera el último día de tu vida, tengas paz, reposo. Dios ya ha reposado de sus obras en la creación y redención. Estoy ansioso para poderles presentar un tema más adelante acerca de la lluvia tardía y la segunda venida de Jesús. ¿Cuán equivocados estamos cuando se ponen fechas o algo similar? Mostramos que no hemos entendido el mensaje que debemos dar al mundo. Estamos queriendo recibir una lluvia distinta. Recibamos a Cristo personalmente en nuestro corazón, porque recibimos su presencia por medio del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga mucho.